Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Bendiciones a cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos que sintonizan la programación de Canal 27 de este día domingo, Día del Señor, día para descansar posiblemente, día para estar en familia, disfrutar de un desayuno agradable, un almuercito agradable. Espero que usted se encuentre muy bien. Hemos tenido días difíciles últimamente, pero creo que si usted ha caminado de la mano del Señor, Dios ha sido bueno con usted. Recuerde que el Señor está presto, está listo para escuchar nuestra oración. Y justamente, si usted recordará, la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada, comenzamos una serie de estudios que tiene que ver con reforzar nuestra fe, principalmente para días tan difíciles como los que nos toca vivir actualmente. Necesitamos usted y yo tener una fe sólida, fortalecida. Y si usted es una persona que le encantaría tener fe, yo le animo para que a través de estos mensajes usted vaya descubriendo por qué razón nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada le hablé sobre un mensaje muy interesante, muy práctico, que le puse por nombre Jesús el pan de vida, utilizando una frase bíblica, por supuesto, basado allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, aprendimos que efectivamente Jesucristo satisface cada una de nuestras necesidades. Jesucristo es aquella gran satisfacción, aquella gran necesidad que nuestra vida tiene. Y en esa historia, en esa narración, observamos a una gran multitud con mucha necesidad de alimento, necesidad de provisión para su sustento físico. Y allí vimos a un Jesús que multiplicaba los panes y los peces para poder darle alimento a miles de personas, como nosotros lo hemos descubierto. Nosotros que humanamente tenemos muchas necesidades, necesidad de vestido, necesidad de bebida, necesidad de alimento, pero cuando tenemos a Dios con nosotros, cuando Dios nos acompaña, no es que haya a veces sobreabundancia toda la vida, a veces habrá escasez, pero Dios está con nosotros y Él ha prometido ser el pan de vida. El que come del Señor Jesucristo no tiene hambre jamás, no tendrá sed nunca, aquella persona que ha encontrado en Jesús su satisfacción. De lo contrario, usted puede sentirse frustrado en la vida porque mientras más consume, posiblemente más necesitado se siente. A veces tenemos mucha comida, pero aún así tenemos mucha necesidad también física y pareciera que toda la vida vamos a estar necesitados. Pero aquel que prueba a Jesucristo no tiene necesidad jamás. Aprendimos en ese primer mensaje. En esta serie vamos a estar estudiando, basados en San Juan, algunos de los títulos, y el primero de ellos es Jesús es el pan de vida. En esta oportunidad quiero compartir con usted el segundo mensaje de la serie. Y este segundo mensaje igualmente estará basado en el Evangelio según San Juan, y le he puesto por nombre Jesús, la luz del mundo. Qué bueno es el Señor. Yo espero con todo mi corazón que usted se encuentre muy bien y que este sea un momento de mucha reflexión, de fortalecimiento de su fe. Como siempre yo le saludo, su hermano Luis Fernando Zabaleta, en nombre de la Iglesia de Dios. Espero que este mensaje llene su corazón. Donde quiera que usted se encuentre y a través de los medios que usted disfrute de este mensaje, espero que el Señor le bendiga. Abra la escritura conmigo si usted la tiene a la mano. Si no la tuviera, yo lo voy a leer aún así. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. La palabra del Señor dice así. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bueno es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué interesante afirmación que el Señor Jesucristo nos da. Yo soy la luz del mundo.
Qué bueno. Sobre ese mensaje, sobre ese texto, vamos a estar dialogando en este mensaje. Voy a estar trazando algunas líneas, algunos argumentos lógicos para que usted comprenda, así como lo podemos hacer cuando leemos la palabra, usted comprenda la importancia de que Jesucristo alumbre nuestro camino. En el principio de la creación no había luz, nos dice la Escritura. Si usted leyó ya el libro de Génesis capítulo 1. Todo estaba en desorden. Cuando no hay luz, hay una propensión al desorden. Cuando no hay luz, solo podemos avanzar en círculos. No tengo, digamos, el momento ahorita, el tiempo para hablar de todos los detalles, pero se han hecho experimentos de la importancia de la luz. En algunos salones donde sencillamente la luz es cero, no hay ninguna entrada de luz, ponen a personas a caminar de un punto a otro y no pueden mantener la línea recta. Sus movimientos son en círculo, es decir, no van a ninguna parte. Cuando no hay luz, no tenemos la iluminación, pareciera que nuestro cerebro se descontrola y no sabemos en qué dirección nosotros vamos a caminar. Por eso, todas las naves, un vehículo, una nave acuática, una nave aérea, necesita de luz. Necesitan iluminar su camino para poder avanzar sin peligro. Y si su vida es una vida que lleva un rumbo, lleva una dirección, que usted está soñando con llegar de un punto a otro, usted necesita que ese camino esté debidamente iluminado. Si quiere viajar seguro, yo le digo, usted necesita de una luz potente, una luz que no le falle a mitad del camino. Me ha tocado viajar en algunas ocasiones por nuestros lindos lugares guatemaltecos donde a veces tenemos mucha neblina. Y me ha tocado en algunas ocasiones viajar con neblina en la oscuridad. Ya usted recordará, si sus luces no son demasiado potentes, son normales en su vehículo, usted sabe que casi que quiere pegarse al vidrio de su vehículo porque no alcanza a mirar. Y máxime cuando ya tenemos algunas dificultades con la visión. Nos cuesta transportarnos, movilizarnos cuando hay poca iluminación. Todo aquel que sigue a Jesús, le digo con esta ilustración, todo aquel que sigue a Jesús camina en la luz y no en tinieblas. Qué feo es caminar uno en tinieblas. Moverse en su vehículo cuando hay tinieblas es una experiencia de verdad muy estresante. Usted sabe si se ha tenido que pasar por la noche en una zona muy llena de neblina, sabe lo complicado que es. No tener la visión correcta, no tener la visibilidad en el camino, la iluminación adecuada, es muy complicado. Al contrario de aquellas personas que no dejan de darse golpes en la oscuridad, les duele tanto que ya no soportan a veces incluso las burlas o los comentarios. Aquellas personas que caminan en la oscuridad y se golpean. Aquellas personas que a lo mejor quieren sobreponerse a la oscuridad y pensar que sus ojos van a tener mucha capacidad de visión aún en medio de las tinieblas, y lo que sucede es que se golpean. Aquellas personas que caminan sin luz, por lo general sufren accidentes. Y eso nos pasa, no solo en la vida cotidiana, nos pasa en la vida que nosotros llevamos. Cuando no tenemos alguien que nos ilumine el camino de la vida, por lo general nos golpeamos. Y no nos gusta, cuando nos golpeamos, no nos gusta que los demás hagan burla de nosotros. No nos gusta que los demás nos vean como que fuéramos personas tontas. No nos gusta que los demás nos juzguen porque hemos cometido el error de caminar en la oscuridad. Pero déjeme decirle, si no nos gusta golpearnos cuando vamos en la oscuridad y no nos gusta que las personas se burlen o a lo mejor critiquen, vean a ese, se golpeó porque no miró su camino. No nos gusta que las personas hablen cuando a nosotros nos duele. Pero dígame algo, ¿cambiará en algo el hecho de que las personas hablen o no hablen? ¿Critiquen o no critiquen? ¿Cambiará algo el hecho de que tal vez usted se haya golpeado?
Y digo esto porque en muchas ocasiones pareciera que nosotros nos vamos dando golpes en la vida y a veces nos causa molestia que aparezca alguien predicando un mensaje diciendo, mira, deja de estarte golpeando. Hay alguien que te puede iluminar el camino y pareciera que esos mensajes sentimos que están diciendo no eres capaz, no eres inteligente, pero es que esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que no tenemos la capacidad de mirar. Si critican, si dicen, si se burlan, eso no cambia el hecho de que si estoy en tinieblas me estaré dando golpes. Para usted evitar estarse dando golpes, necesita iluminación. Si la gente critica o no lo hace, cuando nos golpeamos en la oscuridad, eso no quita el dolor que experimentamos al golpe. Algunas personas quisieran seguir golpeándose sin que nadie se burle o señale. A lo mejor alguien dirá, dejen, esta es mi vida, así me gusta a mí estarme dando golpes, pero eso sí sería un grado de insensatez. Eso sí sería un nivel muy pobre de inteligencia cuando hay una persona que le encanta estarse dando golpes. Clínicamente es un trastorno. No existe persona que disfrute estarse dando golpes en la vida, estar fracasando en relaciones, estar fracasando en su economía, estar fracasando en los negocios, estar fracasando en el mundo académico. No hay nadie que disfrute de los fracasos. Es más, el éxito es adictivo. Cuando nosotros vamos de éxito en éxito, de gloria en gloria, eso nos va estimulando a querer cada vez más disfrutar de esos beneficios del éxito. No cambia en nada entonces la desgracia del dolor si los demás se burlan, si los demás critican o si nosotros insistimos en seguir en el camino de la oscuridad. En la historia del capítulo número 8, que yo quiero referir por lo menos los primeros 11 versículos antes de analizar el versículo 12, aparece la historia de una mujer. Yo le invito por favor a que me acompañe a ese texto. Capítulo 8, del versículo 1 al 11, voy a ir describiendo parte por parte esta historia introductoria que nos presenta el capítulo. Una mujer que era acusada por los religiosos de la época. Y yo espero que usted no, otra vez con lo que dije anteriormente, no victimice a esa pobre mujer. Y que no diga, es que nadie tiene que burlarse porque al final nadie es quien para juzgar. Usted tiene toda la razón. Pero el que la gente critique, eso no le hace ni bien ni apoya en algo, o que la gente no critique, no apoya en nada a la persona que está dándose golpes por caminar en la oscuridad. No sé si transmito bien la idea y usted me la comprende. Pueden haber personas que juzgan, pueden haber personas que critican, pueden haber personas que señalan y que no tienen derecho de hacerlo. Pero lo hacen o no lo hacen, ¿en qué cambia la situación del dolor de aquella persona que camina en la oscuridad y se está dando golpes por no saber por dónde va? Esta era la situación. Si usted me acompaña al versículo 1, entonces dice la Escritura: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Era un momento bonito en la tradición de las fiestas judías. Era la fiesta de los tabernáculos. Era un momento, era un día muy especial, era una semana muy especial de celebración. Y Jesús estaba en el templo. Las personas venían con sus ofrendas, las personas venían a disfrutar de la tradición religiosa, a disfrutar de los rituales, porque esos rituales les daba a ellos sentido, significado, identidad. La fiesta de los tabernáculos. Iban a recordar la salida de la esclavitud en Egipto, iban a recordar su peregrinaje por el desierto mientras vivieron en algunos ranchitos, en algunas casitas hechas provisionalmente de ramas, y era una fiesta bonita, familiar, ¿verdad? La gente venía al templo a ofrecer sus ofrendas. Y también en las noches iba a haber un evento especial
se iban a encender unas grandes lámparas, es decir, unos candelabros, unas candelas enormes, unas lámparas grandes que iban a iluminar todo el atrio en esa sección donde Jesús se encontraba. A tal punto de que algunos historiadores dicen que esas lámparas en la fiesta de los tabernáculos, cuando se encendían, iluminaban cada patio de la ciudad, de las casas de la ciudad en Jerusalén. Era una fiesta bonita. Tal vez usted recuerda las fiestas de su pueblo. Las fiestas bonitas donde algunas personas que se habían ido a vivir a otro lado viajaban a la ciudad a celebrar la fiesta, y era un momento para encontrarse con amigos y, en este caso, un tiempo para dar gracias a Dios. Jesús estaba en uno de los atrios del templo. En el atrio de las mujeres, nos va a decir San Juan al final de este capítulo. Una sección donde podían llegar las mujeres. Era una sección donde estaban también algunos recipientes para recaudar algunas ofrendas económicas. Las personas que traían gratitud en su corazón lo expresaban a través de algunas ofrendas. Querían encontrar sentido. Personas como usted, como yo, que a veces que cuando vamos a la casa del Señor, vamos porque queremos respuestas para nuestra vida. Traemos muchas preguntas, muchas interrogantes, y venimos a la casa del Señor cargados. Aquellas personas venían así al templo a celebrar una fiesta importante, una de las 3 fiestas importantes en la tradición judía, la fiesta de los tabernáculos. En el atrio de las mujeres, posiblemente cerca de el lugar de las ofrendas, estaba Jesús en una posición adecuada para hablarle a la multitud que llegaba a ese lugar. Jesús les enseñaba, Jesús les iluminaba el pensamiento. Aquellas personas decepcionadas encontraban en la palabra de Jesús una palabra de ánimo. Se encontraba, como dice William Barclay en uno de sus comentarios, la miseria y la misericordia de Dios. La miseria humana que acudía al templo y la misericordia de Dios que les hablaba diciendo: Dios tiene oportunidades para tu vida. Dios tiene un camino mejor para tu vida. Dios quiere que dejes de darte golpes en la vida y quiere iluminar tu pensamiento, tu emoción, tu voluntad. Jesús estaba dando un mensaje, y como todas las personas que escuchaban a Jesús, imagino yo haber estado en ese lugar embelesados escuchando palabras de autoridad, palabras que emocionaban, palabras que calaban hondo en la necesidad de las personas. Este es el mensaje que queríamos oír. Un mensaje que no me juzgue, un mensaje que no me señale mis errores, porque estoy cansado de que me lo señalen tantos golpes que me he dado en la vida. Pero aquí tengo a uno que me está hablando y me dice: no importa cuán roto esté tu corazón, Dios puede hacerlo nuevo. No importa cuán dañada esté tu vida en tu historia en el pasado, Dios puede construir una nueva historia en tu vida. Las personas estaban emocionadas. En ese escenario aparece el versículo 3, hermanos. Dice la Biblia: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire qué interesante cambio en esta escena, en esta narración. Por un lado estaba la multitud que venía sedienta de Dios, con corazones humildes, con corazones sinceros. Por otro lado, aparecen en el escenario religiosos, por así decirlo, utilicemos ese título, fariseos, escribas, personas dedicadas a interpretar la ley y a querer cumplir, a intentar cumplir la ley al pie de la letra. Traían un caso terrible, un caso que según la ley merecía la pena de muerte. Un caso que ni siquiera entraba en discusión si había que darle alguna posibilidad de vida. Habían encontrado a una mujer en el acto mismo del adulterio. Entonces, encontramos a 3 grupos o 4 grupos.
Por un lado están las personas que habían escuchado el mensaje de Jesús y decían, creo que tengo una oportunidad. Creo que mi vida, aunque esté muy dañada, muy golpeada por caminar en la oscuridad, creo que Dios me puede dar una segunda oportunidad. Por otro lado estaba el grupo de los religiosos que decían, no demos oportunidad. El que peca debe morir. Y esta mujer es una adúltera, debe morir. En medio estaba la mujer, posiblemente semidesnuda, posiblemente golpeada, sucia porque quizá la habían tirado al piso y la habían arrastrado. Posiblemente su apariencia era el de una persona descuidada por el maltrato que había sufrido en ese momento. En medio, con el rostro hacia abajo, escondido, manifestando su vergüenza por el golpe que se había dado en la vida. Es más, quizás su rostro decía que tenía mucho miedo, porque aquel momento de placer que la llevó a tomar esa decisión de adulterio, ahora se había transformado en la posibilidad de ser muerta a pedradas. La lapidación, que era la forma de juicio, de condena en esa época. Y por un lado estaba Jesús, quien estaba siendo cuestionado. Jesús, que había dado un mensaje diciéndole a la multitud, Dios puede darles oportunidades. No importa cuán dura sea su vida o cuán golpeada esté, Dios puede darles una nueva oportunidad. Y aquellas personas quizá esperaban que Jesús hiciera algo con esa mujer. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿La va a perdonar? Por otro lado estaban los acusadores. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿La va a perdonar? ¿Va a violar la ley de Moisés? ¿O nos va a decir que está autorizado que la matemos en este mismo instante? Interesante, ¿verdad? Mas esto decían, dice el versículo 6, tentándole. No tenían buenas intenciones. Lo que yo dije hace un momento. Ahí está la mujer, semidesnuda, avergonzada, atemorizada, golpeada, humillada, traicionada. ¿En qué cambia la situación de ella? Si hay o no hay acusadores, no cambia en nada. Ella sigue siendo una mujer en pecado y por lo tanto su vida, una vida que no va a disfrutar la plenitud de vivir, de gozar, de ser libre, de ser feliz, de disfrutar la bendición del Señor. ¿Cuánto se está privando esa pobre mujer? Independientemente que la acusen, que la señalen, ¿cuánto se está privando esa mujer? A veces utilizamos este texto para decir que no debemos señalar. Ciertamente, no debemos señalar ni juzgar. Pero otra vez digo, el que todo mundo dejemos de señalar o de juzgar está bien. Pero no podemos minimizar la condición de aquella mujer. Que nadie juzgue a esa mujer que representa a todos los seres humanos. No me gusta que me juzguen. No me gusta que la iglesia me diga qué tengo que hacer. No me gusta que Jesús se meta en mi vida y en mi moralidad. Lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer. Pero lo que usted quiere hacer sin Jesús, y eso que usted va a hacer sin Jesús, le va a conducir a golpes. Claro que ya le ha conducido muchas veces a golpes. No cambia en nada la situación. Se lo decían a Jesús para tentarle, dice el texto. Mire qué interesante, porque eso parece que no ha pasado de moda todavía. Existen aquellos grupos que quisieran que a los malvados les caiga fuego del cielo. Y existen aquellos grupos que piensan que los malvados pueden seguir con su vida tranquila. Pero necesitamos que Jesús nos ilumine. Tanto a los que han escuchado la gracia del Señor, la misericordia del Señor, como a aquellos que son acusadores y que piensan que ellos son mejores personas que otros. Ambos grupos necesitan que el Señor les brille, les alumbre, les muestre lo que deben hacer. Y allí está aquella pobre mujer que no sabe cuál será su sentencia. Esa pobre mujer que tomó decisiones equivocadas en su vida, que la llevaron a estar en ese momento allí, avergonzada, sucia, golpeada, humillada, atemorizada. La llevaron allí sus decisiones
Por caminar en la oscuridad muchas veces se golpeó y ahora la tenían allí lista para morir. También ella esperaba, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Habrá algo que me ilumine el pensamiento, la vida, y yo entienda que tengo posibilidades de algo mejor? Ahí estaba Jesús en medio. La Biblia dice, interesante, Jesús inclinado hacia el suelo, escribía, dice la Biblia. La Biblia utiliza una palabra interesante, katagrafein, katagrafein, un término griego, que significa escribir en el suelo, es decir, no significa escribir en el suelo, sino escribir, pero haciendo una lista de deudas que otro me tiene a mí. Estoy anotando lo que me debes. Ese es el término que se utiliza allí. Jesús inclinado hacia el suelo, katagrafein, es decir, escribía una lista de detalles en contra de esos acusadores. Escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, recuerde, Jesús no se alteraba, no se emocionaba, no reaccionaba inmediatamente. Esperaba que aquellos acusadores entraran en conciencia, les cayeran sus mismas palabras a la conciencia. Jesús, el que peca debe morir. Imagínese que yo esté diciendo constantemente eso. En algún momento debo darme cuenta que yo también soy un hombre pecador. Y no me agradaría que Dios diga, el que peca debe morir. Me agradaría más escuchar, el que peca tiene la oportunidad de tener una vida mejor. El que peca y se golpea en la vida tiene la posibilidad de dejar de estarse golpeando y tener una vida saludable. Eso es lo que yo quisiera escuchar. Y aquellas personas lo repetían. ¿Qué haremos? ¿Tú qué dices? Moisés mandó que la apedreáramos. ¿Tú qué dices, Jesús? La mujer que peca en adulterio debe morir. Y algunas veces decimos, ¿y el hombre? ¿Por qué no llevaron al hombre? Como a veces la sociedad es muy hipócrita, tal vez el hombre estaba allí con las piedras también. El hombre adúltero también estaba con las piedras, listo para matar a aquella mujer adúltera. Así es la sociedad. Pero la luz de Jesús nos tiene que mostrar el camino, hermano. No somos jueces, pero tampoco estamos llamados a una vida de libertinaje, queridos hermanos. Hay una vida saludable y eso es lo que el Señor espera, que dejemos de estarnos dando golpes en la vida. Katagrafein escribía en el suelo. Los religiosos querían una respuesta de él, querían la justicia divina, querían a un Jesús que no contradijera la ley. Frente a estos, un público que hace unos instantes había escuchado el mensaje, un mensaje amoroso de Jesús, quien les hablaba de un Dios misericordioso, dispuesto a ayudarles a encontrar la verdad, la felicidad, la vida verdadera. En medio, esa mujer, pobrecita, una mujer digna de misericordia, que expresa lo que usted y yo posiblemente somos cuando no tenemos al Señor, cuando no nos ilumina la luz de Cristo. Somos personas en la miseria humana, sin posibilidades de caminar solos, sin posibilidad de llegar a algún lugar mejor que el que podemos tener ahora. Nuestra vida se conduce de mal en peor cuando Jesús no nos está alumbrando el camino. Nuestra vida va en rumbo al desastre cuando Jesús no ilumina nuestro camino. Allí estaba esa pobre mujer. Entonces viene maravillosamente la respuesta sabia de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta siempre el Señor Jesucristo. Para mí no existe personaje como Él, hermano. He leído a muchísimos. Conozco el pensamiento de muchas personas que han dejado grande literatura. No se asemejan en lo mínimo a la manera de razonar, a la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Les dice Jesucristo, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, versículo 7, el que de vosotros
esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué interesante, hermano. Lleno de sabiduría, lleno de amor, lleno de justicia, como lo es nuestro Señor. Por supuesto que Él no iba a dejar impune un acto tan vergonzoso como el que había cometido esta mujer. Para el Señor Jesucristo el pecado era un mal grave y que esta pobre mujer lo estaba sufriendo. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, a lo mejor la podemos traducir, que se cumpla la ley, apedréenla. Que se cumpla la ley. Si está escrito en la ley que una mujer o un hombre sorprendido en el adulterio debe morir, pues que muera. Pero Él agrega su autoridad como maestro, como Dios, como Señor. El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesucristo usa un término, estar sin pecado, anamartetos, que significa, si alguien de ustedes no se le han pasado algún pensamiento inmoral, como acostarse con una mujer como esta, que sea el primero que lance la primera piedra. Aquella persona de ustedes, no que haya cometido un acto, sino que en su mente no ha tenido esos pensamientos, que sea el primero en arrojar esa piedra. Y entonces la reacción natural, la Biblia dice que desde el mayor hasta el menor fueron abandonando el lugar donde Jesús estaba con esa mujer. Qué interesante, queridos hermanos. La conciencia de aquellos les acusó. La conciencia de aquellos les hizo sentir, la palabra de Jesús les iluminó el pensamiento. Hermanos, miren, qué gran oportunidad para la de esos escribas y fariseos. Jesús les habló la verdad y esa verdad fue luz para ellos. La conciencia fue iluminada por las palabras de Jesús. Eso necesitamos nosotros, necesito yo, lo necesita usted. Necesitamos que el Señor nos dé una palabra y esa palabra nos ilumine, nos lo traiga a la conciencia y nos demos cuenta de nuestra realidad. Aquellos fariseos sencillamente fueron acusados por su conciencia y dejando la sala se fueron de ese lugar. Jesús con su rostro inclinado, la mujer con su rostro inclinado, los espectadores con la boca abierta, solamente miraban cómo el mayor botaba sus piedras y salía del lugar. Luego el siguiente botaba sus piedras y salía del lugar hasta el menor, dejando solo a Jesucristo con esa mujer acusada. La Biblia dice en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno se atrevió a lanzar la piedra? Ella dijo: ninguno, Señor. Interesante expresión de esta mujer. Esta mujer es muy inteligente, hermano. Es una mujer que no se pone a decir: ya ves, Jesús, si ellos eran peor que yo, me están acusando y ellos son peor que yo, que me dejen vivir mi vida, si así soy yo, así que me dejen. Es una mujer inteligente. No se puso caprichosa porque la estaban acusando. No se puso a victimizarse o a justificarse porque alguien le estaba diciendo que su vida estaba en error. Al contrario, ella aceptaba que estaba en un error. Ella aceptaba delante de Jesús que su vida debió haber terminado en ese mismo momento. Y ella estaba entendiendo que si no la habían apedreado en ese instante, era un acto de misericordia. Era la intervención divina que vino a tiempo para iluminarle el camino y decirle: tengo una oportunidad más que darte. Ninguno, Señor. Entonces Jesús, el único justo que estaba en esa sala, el único que podía haber aventado la primera piedra y no lo hizo, le dice a Jesús, le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más.
La oración hay que leerla entera, hermanos. Jesús le dijo a esa mujer, ni yo te condeno, como me lo está diciendo a mí el Señor en este momento. Como se lo está diciendo a usted, querido hermano, querido amigo, ni yo te condeno. Cualquiera haya sido tu pasado, cualquiera sea tu presente, cualquiera sea tu condición, el Señor le dice, me dice a mí, ni yo te condeno. Pero agrega esa frase, vete y no sigas en lo mismo. Vete y no peques más. Yo no sé si usted ve la gran iluminación, la gran luz que brilló en ese salón, queridos hermanos, queridos amigos. Todas las personas estaban encontrando dirección para sus vidas. Los acusadores entendieron, no soy más que esa persona. Yo también he tenido pensamientos impuros como los de esta persona. Yo también he tenido anamartetos, deseos pecaminosos como los ha tenido esta mujer. Yo también merezco ser apedreado. La luz del Señor les brilló. Aquel público que miraba a Jesús con la boca abierta, ¿qué va a pasar con nosotros? Pensamos que Dios iba a darnos una oportunidad. Entendieron a través de la ilustración de esta pobre mujer que sus vidas debían cambiar. Nos ama tanto el Señor que no desea que continuemos en la misma condición. El Señor Jesucristo le manifestó su amor a aquella mujer y su amor es tan grande que desea que no continuemos dándonos golpes en la vida. Si hay una verdad para que nos quede grabada en el corazón a través de este mensaje es, si Jesús nos ilumina, no volveremos a golpearnos. No volveremos a golpearnos. Si Jesús nos ilumina, dejaremos de golpearnos. ¡Qué bendición, queridos hermanos! En resumen, quisiera yo analizar el versículo 12, que fue el texto que nos motivó a este mensaje. Quisiera que observáramos rápidamente en los breves minutos que tengo esas tres afirmaciones de Jesucristo. Habiendo visto este ejemplo, habiendo visto este caso, creo que tenemos mucha iluminación. Ahora la palabra tiene mucho sentido. Jesús da tres afirmaciones. La primera dice, yo soy la luz del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Le repito a usted, ¿quién de nosotros no se ha dado un golpe fuerte cuando se va la energía eléctrica? Se va la luz, decimos. Cuando se va la luz en las noches en nuestra casa y de pronto alguien le dice, ve a buscar la candela y los fósforos. Están allí sobre la mesita. Y usted tal vez ya está con sus chancletas, con sus pantuflas, y se levanta a buscar las candelas y los fósforos, y de pronto se da un fuerte golpe en el dedo pequeño de su pie, y usted pega un gran grito, y a lo mejor todo el mundo dice, se golpeó. Va caminando en la oscuridad, y no tiene visión, y por lo tanto se golpeó. Pero hablemos de la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos ido sin luz y nos hemos dado fuertes golpes en la vida? No sé cuáles sean sus golpes, querido amigo, querido hermano, hermana que me escucha. No sé cuáles sean sus golpes. Pero esos golpes que nos hemos dado es porque hemos caminado sin iluminación, sin luz. Cuando caminamos en tinieblas, corremos peligros. Pero así como al encender una luz podemos mirar, así Jesús alumbra al mundo entero. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él está diciendo que Él es el sol que ilumina, necesario para la vida en este mundo. Pero también no solo es el sol, sino Él es la luz que refleja el sol, que da el sol para que tengamos energía, para que tengamos vida. La luz del sol, queridos hermanos. Jesucristo es nuestro sol, Jesucristo es nuestra luz que tanto necesitamos para la vida. Su luz aleja las tinieblas que impiden la visión de la vida. Su luz hace que nuestra vida, queridos hermanos, florezca y dé frutos como las plantas que usted conoce. Sin esa luz no hay vida, sencillamente. Aquella mujer iba a morir en ese instante, pero
Qué casualidad. No es casualidad. Jesús siempre está presente. Jesús siempre está. Jesús siempre llega a tiempo. Aquella mujer allí terminó su existencia, pero allí estaba Jesús, quien le iba a dar una segunda oportunidad. Allí estaban aquellos fariseos acusando, pero allí estaba Jesús, quien les iba a dar una oportunidad a esos acusadores. Allí estaba aquel pueblo necesitado de una palabra de ánimo. Y allí estaba Jesús, quien les dio esa palabra de ánimo, de segundas oportunidades. Hermanos queridos, amigos queridos, necesitamos que la luz de Jesús nos alumbre el camino. Si Jesús nos ilumina, no volveremos a golpearnos. Al contrario, tendremos vida, floreceremos y daremos mucho fruto. Lograremos nuestro propósito y seremos felices. ¿Cuántas veces usted ha pensado, voy a iniciar este proyecto? Puede ser una relación, puede ser un proyecto laboral, puede ser una empresa, no sé, alguna relación de noviazgo, lo que usted haya iniciado. Y usted dice, yo quiero llegar a un punto de felicidad en este camino, pero resulta que se frustra a medio camino. Esa relación iba sin luz y sencillamente se fue al despeñadero y se golpearon todos. No funcionó. Esa empresa no funcionó. Ese proyecto no funcionó porque nos faltaba la luz. Si Jesús no nos alumbra, no sabremos hacia dónde vamos. Si Jesús no nos ilumina, seguiremos dándonos golpes en la vida. A lo contrario, cuando Él brilla para nosotros. En segundo lugar, el texto dice, la segunda afirmación, el que me sigue no andará en tinieblas. Y me encanta la idea porque me parece que es de alguien que va al frente de mí y yo puedo ir agarrado de sus hombros, pero esa persona lleva una lámpara potente y si yo voy detrás de él, yo puedo ver el camino. Yo puedo ver cuál es la dirección hacia dónde voy. Seguir a Jesús es depender de su luz. Así como la luna no brilla por sí sola, por sí misma, nuestra vida tampoco brilla a no ser por el reflejo que podemos dar de esa luz que nos da Jesús. Jesús dice que para que disfrutemos de esa luz y no andemos en tinieblas, debemos seguirle. Debemos seguirle. Esa luz, por así decirlo, no es gratis. Es una luz que tiene condiciones. No piense usted, ni yo, no puedo estar yo equivocado creyendo que porque a lo mejor me simpatiza Jesús, yo ya tengo su luz. Para yo tener la luz de Jesús, debo seguirle, dice Jesús. El que me sigue, el que no me sigue, no. El que me sigue, dice la Escritura, no andará en tinieblas. Esta palabra es muy bonita. En el griego se dice akolutein, seguir. Y es una expresión muy interesante que se dice cuando un soldado sigue a su general en el campo de la batalla. Sigue a aquel que es su autoridad. Sigue los pasos de aquel que le está guiando en el campo de la batalla. Ese es el término, akolutein, que significa seguir. Jesucristo quiere que nosotros le sigamos como un soldado sigue a su capitán, a su general en el campo de la batalla. Si vienes detrás de mí, si te dejas conducir por mi autoridad, no te va a pasar nada, dice el Señor. ¿Me capta usted la idea? ¿Transmito bien la idea? Que si el Señor quiere ser nuestro Señor, nuestra autoridad, no es por nuestro mal, sino porque Él es luz para nosotros y nos estará conduciendo por el camino del bien. En segundo lugar, este término también se aplica cuando en la época antigua habían esclavos y habían amos. Bueno, hoy pueden haber algunas nuevas formas de esclavitud, pero no hablamos de eso. Hablamos de que esa relación de esclavo y amo, y cómo el esclavo estaba tan cerca de su amo para servirle, para escucharle, para estar cerca de él y disfrutar de la compañía de su amo. Así nosotros debemos seguir a Jesús como servidores de él.
Mientras más hacemos su voluntad, mientras más le obedecemos lo que Él nos pide, nosotros nos convertimos en servidores de Él. Y eso nos conviene, queridos hermanos. Para no darnos golpes en la vida, necesitamos que Jesús nos ilumine. El término seguir a Jesús tiene que ver con que usted, por así decirlo, también simboliza, representa el que usted comprenda las leyes de un país y usted sepa cuáles son las normas de vida. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, tenemos una constitución política muy bonita. Solo es cuestión de que la apliquemos adecuadamente, que la vivamos adecuadamente. Pero, ¿qué sería de nuestro país si no tuviéramos leyes, hermanos? ¿Se puede usted imaginar el grado de anarquía que alcanzaríamos en nuestro país? Si teniendo leyes, si teniendo sistema de justicia, tenemos tantos problemas legales, hermano. Imagínese si no lo tuviéramos. Esta palabra seguir a Jesús, esta expresión el que me sigue, tiene que ver con aquel que pone atención a las normas morales, las normas de vida que Jesucristo nos está modelando. Tiene que ver con aquel consejo que alguien nos dice y nosotros lo agradecemos y decimos muchas gracias por darme ese consejo, lo voy a poner en práctica. Y entonces al ponerlo en práctica nos va bien en la vida. Personas que reclaman cuando van a la iglesia. Mi hermano pastor, desde que vine a la iglesia, todo me está saliendo mal. Ajá, pero ¿estás poniendo en práctica lo que el Señor te pide? ¿Estás poniendo en práctica lo que el Señor te dice? ¿O sencillamente querés estar en la iglesia y viviendo tu vida en desorden, como que si no tuvieras Señor, como que si no tuvieras luz? Es como que si yo vaya con mi carro, voy por el camino y llevo buena luz, pero por fuerza quiero ir manejando con los ojos cerrados. Así no se puede. Eso también sería un grado de falta de sabiduría. Como que usted vaya con el médico y el médico le da medicina, le da el diagnóstico, le da la medicina y usted dice muchas gracias doctor, le pago la consulta, le pago por todo, pagué la medicina, pero no me tomo la medicina. Por supuesto que voy a seguir enfermo y me puedo dañar más todavía. Jesús quiere que le sigamos. Jesús quiere que atendamos sus consejos. Como el alumno escucha a su maestro. Como el alumno le cree a su maestro y le dice, te creo maestro. Te creo que 4 por 2 son 8. Te creo maestro. Me has ayudado a verlo, a comprobarlo. Te creo maestro. Y no estamos cuestionando al maestro. Máxime si el maestro es nuestro Dios todopoderoso. Y termino con la última afirmación que Jesucristo les dice. El que me sigue no andará en tinieblas. Y la tercera afirmación dice, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Y la tercera afirmación, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirles, hermanos, si usted termina la historia del capítulo 8, que Jesús es la luz más despreciada en este mundo. Jesús es la luz que los hombres aborrecen. Jesús es la luz que las nuevas ideologías desprecian. Jesús es la luz que los centros universitarios están ofendiendo y están negando. Jesús es la luz que la sociedad guatemalteca está mirando con menosprecio. Jesús es una luz despreciada. Es la luz de Dios que más despreciamos nosotros. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 9 y 11 al 11, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. De esa manera muchas veces se trata la luz de Cristo en nuestra sociedad. De esa manera muchas veces las personas miran con menosprecio el consejo que venga de la palabra del Señor. Sencillamente porque tal vez lo están escuchando de una manera sencilla, simple, como se referían a Jesucristo. ¿Qué señal haces, Jesús?
para que te creamos, le decían a él, porque lo miraban uno igual a ellos. Creían que no tenía autoridad para hablarles. Y algunas veces nosotros nos equivocamos, queridos hermanos. Pensamos que nosotros podemos iluminar más que Jesús, es decir, que tenemos más sabiduría que Jesucristo. A veces nos unimos a proyectos con otras personas que pensamos que nos van a iluminar el camino. No tengo tiempo para Jesús, porque ahora tengo un trabajo que me absorbe todo el tiempo. Y de pronto ese trabajo nos deja a medio camino, nos deja tirados a medio camino y no sabemos en qué dirección vamos a seguir. Algunas personas abandonan la fe cristiana por iniciar una relación sentimental de amor con alguna persona que los aleja de Cristo. Y a medio camino esa relación se rompe y se quedan en plena oscuridad dándose golpes sin saber cómo regresar a casa. Jesús es una luz, es la luz despreciada por nosotros los hombres. En conclusión, queridos hermanos, como en aquel escenario del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, donde mucha gente escuchó aquel mensaje de Jesús, al escucharle, muchos sintieron rechazo y deseos de callarle. Usted puede terminar la historia del capítulo 8, a partir del versículo 13 en adelante, la reacción de aquellas personas. Pero aún así, en medio de personas que querían callar la voz de Jesús, en medio de personas que aún el día de hoy quieren que Jesús no siga hablando a través de su iglesia, allí una mujer fue iluminada por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Su vida miserable fue alumbrada por Jesús y recibió la vida. Una mujer que en la historia no se menciona su nombre, porque bien, usted y yo podríamos colocar nuestro nombre en lugar de la representación de esa mujer. No somos muy diferentes a esa mujer. Somos personas que hemos ido por la vida dándonos golpes, presumiendo de inteligencia, presumiendo de sabiduría, pero conduciendo nuestra vida como un vehículo en medio de las tinieblas y en la oscuridad de la noche a darnos fuertes golpes en la vida. Si yo le muestro mis cicatrices en el alma, en la vida, de seguro que son cicatrices no porque yo sea un héroe de batalla. Son cicatrices que representan, con todo respeto, mi torpeza humana. Representa mi orgullo, mi prepotencia, mi soberbia, con la que yo quiero tomar decisiones por mi vida sin saber que sin luz solamente me daré golpes. Otros muchos siguieron dándose golpes intentando caminar en la oscuridad de sus vidas, continuaron en la miseria. Hubiera sido el caso de esa pobre mujer, que Jesús se hubiera puesto absolutamente del lado de ella a defenderla y decirle, no la juzguen, ella es libre de hacer lo que quiera con su vida. Su libertad solo le alcanzaba para seguirle dando golpes, no para tomar una decisión positiva, razonable, buena para su existencia. Porque nosotros en sí mismos, queridos hermanos, no tenemos posibilidades de encontrar el bien para nuestra existencia. Necesitamos la luz de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene luz, no sabrá qué hacer con su dinero. Usted puede tener títulos académicos, pero si no tiene la luz de Jesús, de nada sirve lo que usted tenga. Puede tener el mejor trabajo de la vida que siempre soñó, pero si no tiene la luz de Jesús, su vida laboral no prosperará. Siempre estará insatisfecho. Podría tener incluso matrimonio y familia, pero si la luz de Jesús no está presente, sencillamente se estarán dando golpes. Así sucede en la historia. Jesús es una luz despreciada. Si camina en tinieblas, ¿llegará a donde usted quiere llegar? Si usted va en la oscuridad de la noche caminando, ¿usted cree que va a llegar al lugar donde se ha propuesto llegar? De seguro que no, porque necesitamos la luz de Jesús. La única forma de cambiar nuestra miseria es teniendo luz,
queridos hermanos. Y esa luz se llama Jesús. Seguirle a Él garantiza que nuestra vida dejará de recibir golpes, porque si Jesús nos ilumina, no volveremos a golpearnos. En este mensaje, yo le dejo a usted el desafío. Opte por Jesús. Deje de estarse dando golpes en la vida. Venga a Jesús, siga a Jesús, atienda de cerca a Jesús, que se convierta Él en su general y usted en el soldado que le sigue, que se convierta Él en su Señor y usted en el esclavo que le estará al servicio, que Él sea la ley para su vida, lo que Él diga sin cuestionamiento, acéptelo para su vida, aunque no lo entienda al principio. Pero si usted se deja guiar por la luz de Jesús, todo estará bien. Con todo mi corazón, de verdad, cada vez que preparo este mensaje, de verdad quisiera dejarle una palabra que le anime a usted, que le bendiga a usted, porque me ha bendecido esa palabra a mí en primer lugar y por eso se la comparto. Con todo mi corazón deseo que esta sea una linda semana para usted, de mucha reflexión, de muchos cambios, si así el Señor lo permite. Y recuerde esa palabra del Señor Jesús: no te condeno, pero lo que sí quiero es que no sigas en la misma ruta, en el mismo sendero. Que Dios le bendiga a usted, querido hermano, amigo, le mando un fuerte abrazo, que la bendición del Señor quede con usted. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.